Series of issues that we have been asking for in terms of discovery related to the Jane Does for 2 solid years, while my client has sat in custody waiting patiently on ostensibly a no bail hold, a $90 million bail. Mental health issues, theft issues, issues related to drug use, issues related to sex and sexual conduct. Issues related to a specific intent to set up the defendant in a way that is exactly how the defendant appears to have been set up. They've done everything that they needed to do. They've looked at all the evidence. They've looked at all the phones. They've made a comprehensive review of the data and made a determination there's no relevant, material, or exculpatory information in any of it. Mr. Jackson, Mr. Mason, go away. You can't see the phones. And with 31 days before this case was supposed to go to trial, this is revealed. And so we intend to utilize our time wisely, the time that the court is graciously giving us. Isaías Alvarado evadió el tema totalmente y dijo otra cosa con tal de evitar que se hablara de los mensajes encontrados entre la Jane Doe, de las cuales hablaban de drogas y de tenderle una trampa al líder de la luz del mundo a cambio de dinero. Checa lo que dijo. La iglesia dice que los fiscales enviaron tardíamente los mensajes entre estas dos denunciantes y que fue por eso que la defensa logró aplazar la audiencia. Estoy tratando de leer un poco las notas que tomé hoy en la... La iglesia dice, estoy tratando de leer un poco las notas que tomé hoy en la audiencia para darles información precisa. Para darles información precisa. Este es el tipo de información precisa que supuestamente Isaías Alvarado está diciendo. Hay 2 cosas que no me hacen sentido en esto. Por eso le repetí las partes que él dice 2 veces para que escuchemos bien lo que él estaba diciendo. Pero hay algo que no me hace sentido. Según las publicaciones que él hizo, dice llegando a la corte. Y en la otra publicación nos da a entender que él estaba cerquitas de Xóchitl Martín en la audiencia dentro de la corte. Y luego en su comunicado o en su grabación que hizo, en su publicación, dice las notas que tomé en la corte. Esto me da a mí a entender que él estaba dentro de la audiencia en la corte que se celebró el 17 de septiembre del 2021. Esto es lo que yo entiendo, que él estaba dentro de la corte, estaba escuchando a las 2 partes, tanto a la fiscalía como a la defensa del apóstol Nazón. Pero cuando él dice
La iglesia dice, y repite, la iglesia dice. La iglesia dice que los fiscales. Esto no me hace sentido a mí, porque hay dos cosas que yo puedo entender, dos cosas que me da a entender. Una, que Isaías no estuvo dentro de la corte. Dos, que Isaías no entiende inglés, no entiende el lenguaje inglés y por eso no supo o no sabe lo que dijo la fiscalía, lo que dijo la defensa del apóstol Nazón, los abogados del apóstol Nazón. 3. Que él se tuvo que esperar a que la iglesia diera su comunicado oficial en su página para poder decir, la iglesia dice. Y luego está diciendo, déjenme, estoy leyendo para darles información precisa. Estoy tratando de leer un poco las notas que tomé hoy en la audiencia para darles información precisa. Bueno. Esto es lo que a mí no me hace sentido. ¿Estuvo o no estuvo en la corte? ¿Supo lo que dijo la defensa o no lo supo? ¿Entendió o no entendió inglés? Porque él dice, la iglesia dice, la iglesia dice. Esta información es de un periodista que no sabe lo que está diciendo. ¿Información precisa? Esto no es información precisa, porque él no está repitiendo las palabras, ni siquiera está diciendo lo que dijo la fiscalía, ni siquiera está repitiendo exactamente de lo que se trató la corte y lo que dijeron los abogados. Él dice, la iglesia dice, y de alguna manera trata de evitar, trata de hablar de lo que los abogados y la fiscalía hablaron. Textos que se encontraron donde un agente de la fiscalía, hablando con dos Jane Doe, hablan de sexo, drogas y cómo tenderle una trampa al líder de la luz del mundo por dinero. En ningún momento Isaías Alvarado está hablando exactamente de lo que se habló en la corte y hasta el día de hoy Isaías Alvarado no se ha pronunciado al respecto, ni ha leído, ni ha reportado, ni ha publicado, ni ha hecho titulares donde se hable de los mensajes que encontraron donde las dos Jane Doe que acusan al líder de la luz del mundo estaban hablando de tenderle una trampa por dinero al líder de la luz del mundo. Esto me da a entender que no es información precisa. Trata de evadir, trata de hablar de lo que ahorita se está escuchando en algunos otros medios sobre este cambio en las evidencias. Pero Isaías Alvarado no toca este tema. Isaías está actuando de una forma antiperiodística, sin ninguna ética, porque en otras publicaciones todo lo que la fiscalía dice o hace en contra del apóstol Nazón, Isaías lo publica exactamente como la fiscalía lo dice y lo repite y lo hace en publicaciones. Ahora que los abogados revelan que se encontraron textos de hablando de un complot o de una trampa contra el líder, Isaías no ha hecho esta revelación, no ha publicado esta revelación ni ha hablado de esta nota, porque es antiprofesional, porque es antiético, porque realmente no es un periodista con seriedad que quiera darnos información sobre un caso. Lamentablemente nos está dando información inexacta. ¿Por qué Isaías querrá ocultar información que beneficia al acusado? ¿Será que está unido al mismo complot? Se supone que él estaba en la corte y estaba escuchando realmente lo que se habló en la corte. ¿Por qué dice que la iglesia dice? Que la iglesia dijo. En vez de él reportar las notas que supuestamente él tomó directamente en la corte donde él estaba y las escuchó de primera mano, de boca del fiscal, de boca de los abogados, pero no está él publicando, no está él reportando realmente lo que escuchó en la corte. Esto es para que vean los periodistas vendidos que solamente publican lo que les conviene. Se supone que Isaías Alvarado estuvo dentro de la corte, pero realmente no sabe lo que es periodismo. También la unidad de inteligencia financiera lo investigó
lo ha denunciado por lavado de dinero y por evasión fiscal, luego de que detectó que esta iglesia usó millones de pesos para fines ajenos a los religiosos, como comprar propiedades, autos de lujo, extender cheques a cuentas en paraísos fiscales, invertir en la Así bolsa. evadió Isaías Alvarado el tema de los mensajes donde Jane Doe estaban hablando de hacerle un complot por dinero al líder de la luz del mundo que se habló en esa audiencia, y sacó el tema de la UIF en México, donde había investigado a la luz del mundo por lavado de dinero. Tema que no venía al caso, tema que está solucionado, tema que el caso de la UIF fue desestimado. Un juez mexicano que encargado del caso de la UIF por lavado de dinero, supuestamente que la luz del mundo hacía, fue desestimado por un juez a favor de la iglesia La Luz del Mundo, porque no se encontró evidencia para sustentar estas acusaciones que habían hecho en México. No sé a qué venía el caso, o no sé por qué no habla de los mensajes de texto que se encontraron en esa corte, y no habla de esto, sino que evade todo y empieza a hablar de un caso que ya fue cerrado. Pero aquí le voy a recordar a Isaías que este caso de la UIF, de la Luz del Mundo en México, ya está cerrado, y aquí les dejo el video. Así es, tuvimos acceso, Elisa, a información que básicamente deja en evidencia pues la labor de uno de los brazos fuertes del actual gobierno federal, que es la Unidad de Inteligencia Financiera. Como bien mencionas, tuvimos acceso a un expediente judicial, Elisa, que da cuenta de cómo la Iglesia de la Luz del Mundo, esta polémica iglesia, logró tumbar en tribunales el bloqueo de cuentas que impuso en el año 2019 Santiago Nieto. Elisa, y no fue un milagro, fue el despacho de abogados de José Luis Nazar quien ha representado a otros personajes de la política mexicana, y que el pasado 11 de febrero ganó la suspensión definitiva del bloqueo de las cuentas que había impuesto la Unidad de Inteligencia Financiera. Obtuvimos acceso a este expediente, Elisa, donde se revela que las razones para desbloquear las cuentas es que la UIF no logró sostener el caso ante un tribunal en Jalisco, y es que la Unidad de Inteligencia Financiera no apuntó la documentación necesaria para soportar la existencia de una petición para realizar el bloqueo de cuentas emitida por alguna autoridad extranjera. También, pues descongeló las mismas cuentas. No entendemos el motivo. Pues descongeló las mismas cuentas. No entendemos el motivo. Consulté con abogados para tener una idea de qué tan costoso es la defensa legal del pastor Naasón Joaquín García, y ellos me dicen que, haciendo un cálculo, digamos, conservador, a la fecha ya se habría acumulado una cuenta de alrededor de $3 millones. Esto sí legal. La pregunta es, ¿quién pagará ese dinero? La respuesta pues sigue siendo un misterio. ¿Escucharon ustedes? ¿Dónde está la información de lo que se habló en la corte? ¿Dónde está la información de los miles y miles de mensajes que la fiscalía, 31 días antes de comenzar el juicio, el 27 de septiembre, se puso a revisarlos y encontró una conversación entre dos Jane Doe y un fiscal, los cuales estaban hablando, estaban usando drogas y te estaban planeando hacerle un complot, una trampa al líder de la Luz del Mundo por una gran suma de dinero? ¿Dónde está esa información? ¿Por qué Isaías no habló este tema? ¿Por qué no habló de esos mensajes encontrados, de esa conversación que tuvieron con los fiscales? ¿Por qué no habló Isaías? Ahora, lo que con respecto a los abogados, cómo y cuándo y dónde se le está pagando a los abogados, ese no es problema de Isaías. Ese no es problema de él. ¿Cuánto se gasta? ¿Quién los paga? ¿Quién no los paga? Eso ni fu ni fa a Isaías Alvarado. No los está pagando él. No se le pide ni $1 a él. No se le pide ni $1 a Xochitl. No se le pide ningún dólar al gobierno.
A ninguno de los salidos de la luz del mundo, ni de los amargados, ni a Mopar, ni al brujo, nadie está pagando ese dinero. ¿Cuál es el problema? ¿Qué les perjudica? ¿Por qué sacan ese tema? Mientras no lo paguen ellos, ¿cuál es el bendito problema de lo que ganan o lo que se les paga a los abogados? Todo esto es solo porque quieren disfrazar. Están haciendo este tipo de noticias porque solo quieren disfrazar, quieren tapar lo que se habló en la última corte, donde Jen Doe estaban hablando de hacerle un complot al líder de la luz del mundo por dinero. Todo esto lo están haciendo para tapar lo que ya no pueden. No pueden sostener el caso del apóstol Nazón con mentiras. No pueden sostener ya sus mentiras porque la verdad está saliendo a la luz. Se encontró evidencia que se estaban haciendo un complot por dinero. Jen Doe usando drogas y teniendo sexo con sus novios y tratando de hacerle un complot al líder de la luz del mundo. Esto se les está saliendo de control. Desgraciadamente, este es el tipo de reporteros que de seguro estaban tras de una cámara, eran camarógrafos o los que cargaban todo el staff, y de repente le ofrecieron unos cuantos dólares más, lo hicieron reportero, y este es el tipo de reportaje que da un reportero que no es profesional, que no tiene la ética profesional de un reportero, como hay muchos reconocidos en varias televisoras. Desgraciadamente esto es lo que hay y esto es lo que existe. Pero muy pronto, todo este grupo que se ha unido para dañar la imagen de la luz del mundo y del líder de la luz del mundo, muy pronto su teatro se les va a caer. Se reveló por parte del abogado Alan Jackson que la Fiscalía General estaba ocultando pruebas exculpatorias al equipo de defensa, razón por la cual el abogado solicitó el aplazamiento del juicio para poder tener tiempo, para poder ver todas las pruebas que les estaban llegando, analizarlas. El que nos enteremos que a través de un dispositivo, alguna persona que trabaja en la Fiscalía estaba hablando con las acusadoras y en el diálogo entre ellos reconocen que había la intención de tenderle una trampa al acusado. Evidentemente, aquí tenemos una información que ayudará mucho a la defensa. Los abogados afirman que las pruebas se les habían negado hasta hace poco. Por esto pidieron mayor tiempo para preparar su defensa.